Daniel, profeta del exilio. Vamos a comenzar los protagonistas en el libro de Daniel. Vamos a empezar por la puntita. Leyendo los textos bíblicos del libro de Daniel, la experiencia del pasado se hace presente a través de la profecía. Es decir, ¿qué se vivió en la época de Daniel que a través de la profecía lo podemos vivir cada uno de nosotros? Mirad, un pequeño ejemplo para que vayamos situándonos. La estatua la conocéis todos. ¿Quién no va a conocer esta estatua? Siempre ha habido, y esto es a modo de introducción, un pueblo que vivió en la cabeza y todo esto era profecía. Hubo otro pueblo que vivió aquí, esto era historia y todo esto era profecía. Después vino otro pueblo, vale, y así hasta el final. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde que se dio la visión de Daniel 2, siempre ha habido, siempre, en el pueblo de Dios, personas que tienen un presente profético. Es decir, que vivimos en una parte de la profecía. Es la única vez que ha ocurrido en toda la historia, porque las profecías de Israel eran para Israel, normalmente. Pero lo que pretende el libro de Daniel es que nos hagamos la siguiente pregunta. Esto es a modo de introducción general. ¿Qué parte de la profecía se ha cumplido? Me asegura que Dios ha estado al frente de la historia. ¿Qué parte de la profecía es mi presente? Es decir, yo entro a formar parte de esa profecía. ¿Y qué me falta en el futuro? Eso es la dinámica que vamos a ir estudiando, que poco a poco iremos, que eso será el segundo objetivo del curso, es rellenar. ¿Qué es lo que dice el libro de Daniel para cada uno de los imperios? ¿Qué va rellenando? Al principio se nos da la estructura, pero luego iremos rellenando qué pasa en la cabeza, qué pasa en el pecho, qué pasa en el vientre, qué pasa en las piernas, qué pasa en los pies de hierro de barro, e incluso hasta después. Es decir, esa piedra que viene y tira a la estatua, el libro de Daniel también nos rellena con un montón de datos qué va a ocurrir dentro de la piedra. Y luego Apocalipsis, que no sé si aguantaréis, o me seguiréis invitando, no sé. Pero es algo muy práctico. Es decir, es verdad que en la universidad lo enseñamos de una manera, pero yo voy a intentar buscar un poco el equilibrio entre lo que se enseña y lo que se vive en la Iglesia. Vamos a intentar buscar un poco ese equilibrio. Lo que fue en el pasado solo es un capítulo de nuestra historia, no el final de esa historia. Eso es lo que indica todo el mensaje del libro de Daniel. Hay una parte que pertenece a esa historia, yo tengo un presente, donde yo formo parte de la profecía, y tengo un futuro. Claro, para Daniel había un presente y mucho futuro. Para nosotros hay mucho menos futuro y mucha más historia. Pero siempre encontramos, a partir del año que Nabucodonosor llegó a Jerusalén, que el pueblo de Dios se mueve siempre en historia, en presente y en futuro. Siempre. ¿Vale? El libro comienza con la siguiente declaración. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. Así empieza el libro. Y Adonai, que significa mi señor, entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los llevó a la tierra de Sinar, al templo de su Dios, y colocó los utensilios en el tesoro del templo de su Dios. Y yo hago una pregunta que voy a contestar yo, simplemente una pregunta para que razonemos. Si os dais cuenta, aquí aparecen dos ciudades. Aparecen dos reyes y aparecen dos templos. Joacim, Nabucodonosor. Jerusalén,
Babilonia. El templo de Dios, el templo pagano de Nabucodonosor. Toda la historia del libro de Daniel es desarrollar este concepto. 2 templos, 2 reyes, 2 ciudades. La primera, Jerusalén, ciudad de paz, Shalom, paz. Jerusalén, puerta, Babilonia, puerta de los dioses. Es decir, la entrada al mundo pagano. Entonces, ese va a ser el debate de todo el libro, e iremos viéndolo. ¿Vale? Entonces, el exilio ha comenzado. Nunca más el pueblo de Dios, nunca, ni físico ni espiritual, vivirá aislado en una nación propia, con leyes propias. Nunca más. Hasta la piedra. Vivimos en el exilio. Entonces, eso es lo que tenemos que intentar ver. Porque iremos viendo en el libro cómo en cada etapa, que no solamente está representada por los metales, sino en cada etapa, el pueblo de Dios vive unas experiencias. Y esas experiencias están dirigidas por Dios desde la perspectiva de cada momento. Eso es un poco... El libro de Daniel va a explicar relevantes aspectos del exilio del pueblo de Dios. Y, por supuesto, Apocalipsis igual, y el conflicto de los siglos igual. Y finalmente tratan el mismo tema. Por lo tanto, literatura de exiliados para exiliados. Nosotros vivimos en el exilio. ¿Vale? Duración del exilio. El capítulo 2. ¿Cuánto tiempo va a estar el pueblo de Dios en exilio? Duración del exilio para el templo. ¿Veis? 2 ciudades, 2 reyes. ¿Vale? ¿Qué papel va a jugar el templo en la primera alianza y en la segunda alianza? Todo eso está descrito en el libro de Daniel. Y la vivencia del pueblo de Dios durante el exilio. Ahí tenéis el esquema. A ver, si la presentación os interesa y os va a servir para algo, yo os la regalo. Porque esto no tiene copyright. Esto es trabajo mío, pero es para mi iglesia. Pero que os sirva. ¿Vale? Entonces, fijaos el desarrollo. Los aspectos relevantes del pueblo de Dios en el exilio. Lo que va a durar, el exilio para el templo y las vivencias del pueblo de Dios en el exilio. ¿Cómo se va a ir desarrollando a lo largo de la historia? Falsa adoración y suplantación de la ley de Dios. Los 2 grandes pilares que iremos viendo a lo largo de la lectura del libro. Apuntar las preguntas, por favor. No. El libro de Daniel está configurado por una repetición de 4 aspectos que son la estructura del libro. Fijaos, 4 profecías, 4 vivencias del creyente, 4 experiencias de los reyes. Todo se hace a base de 4. Repito, 4 profecías, capítulo 2, una, capítulo 7 otra, capítulo 8, 9 otra, capítulo 11 otra. Vivencias del creyente, capítulo 3, capítulo 6, 9 y 10. Y reyes, pues empezamos por Nabucodonosor, pasamos y vamos directamente a los últimos reyes que veremos en el capítulo 9. Para entender el mensaje del libro, necesitamos que cada capítulo sea leído siguiendo la lógica del autor. Y veréis por qué. Nosotros no le damos importancia, porque no estamos acostumbrados, pero tiene una lógica aplastante y vais a ver algunos detalles que son realmente espectaculares. Lecturas del libro. Deberíamos recordar que la inspiración fue la que guió a Daniel para que su mensaje nos llegara a través de un escrito. Si Dios hubiese querido que fueran los ángeles que estuviesen predicando permanentemente el mensaje del libro, lo habrían hecho los ángeles. Pero se hace a través de un libro.
Y aquí es donde tenemos que recordar algunas características fundamentales. Por tanto, el escrito, con toda su estructura y argumentaciones, es necesario para la comprensión de los temas. ¿Por qué? Porque fue Dios el que dijo, Daniel, escribe la visión. Si se escribe, yo tengo que referirme a lo que está escrito, no a lo que yo pueda especular, porque para eso está escrito. Fijaos, yo sé que no estáis acostumbrados a esto, pero es una de las grandes y importantes situaciones del libro. Los hebreos no escriben como nosotros. Repito, para hacer defensa de la fe esto no se necesita, pero para crecer espiritualmente sí, que es otra cosa. ¿Vale? Entonces, fijaos, si lo miráis bien, tenemos, en primer lugar, la llegada a Babilonia y el final del sistema teocrático. Israel vive en el exilio, ya no está dirigido por Dios directamente. Conflicto a través de la adoración. En el centro, que es la parte más importante del libro, del 5.1 al 9.27, tenemos el conflicto del santuario. Todo esto lo iremos viendo, porque yo sé que esto suena a arameo, yo lo sé, pero iremos viendo. Luego tienes una sección que se complementa con esta, que es el conflicto, y luego finalmente Daniel llega al exilio y la promesa de liberación de Daniel. Y tú, Daniel, te levantarás al final e irás a recibir tu herencia. Es decir, que entonces a Daniel se le hace una promesa que es compatible con todos los creyentes a lo largo de toda la historia. Y tú irás al final y te levantarás para recibir tu herencia. ¿Por qué? Porque partimos de aquí. De que el exilio ha llegado. Y el Señor estuvo 390 años anunciando el exilio, Desde el hijo de Salomón hasta Joacín estuvo anunciando con todos los profetas el exilio. Pero al final llegó. ¿Por qué? Porque el pueblo no se mantuvo en una relación estrecha con Dios, simplemente. 390 años, que se dice pronto. Fijaos. O sea que el pueblo de Israel dejó de ser dirigido directamente por Dios en el momento que y nosotros también. Que pidió un reino. No, después de eso. Sí, hasta que no llegara Nabucodonosor, eso no se cumple. Sí, esa idea que a veces manejamos de que Dios no quería un rey, que es verdad, pero no fue un problema. El problema fue el pueblo, al completo. Fijaos, me gustaría explicaros algo, para que luego lo veamos. Por ejemplo, este esquema solo lo tienen mis alumnos, no lo tiene nadie más. ¿Vale? Fijaos, si empezamos por aquí, fijaos qué ciclo más bonito. Miradlo con un poquito de atención. Fijaos, profecía, vivencias del creyente, intervención de Dios en la vida del rey. Nosotros repetiríamos la secuencia, pero no. El capítulo 5 es la muerte de un rey, la vivencia del creyente y la segunda profecía. Luego pasamos a la tercera. Bajamos la vivencia, en este caso ya de Daniel, la venida del Mesías, que es el que sustituye a todos los reyes del libro, y muerte del Mesías. ¿Veis? Es que tienes la misma, tienes el rey enferma y muerte del rey. Esto corresponde con esta, la muerte del Mesías. Esto no está hecho por casualidad. Esto tiene una estructura brillante, inteligente. Claro, si nosotros cogemos dos textos de aquí, dos textos de allá, esto no podemos verlo. Y entonces yo tengo que interpretarlo con mi cultura. Y ahí es donde podemos cometer algún pequeño o gran error. Finalmente tenemos profecía, profecía, profecía y profecía. La del capítulo 2 es completa, la del capítulo 7 es completa, la del 8 y la del 11 no son completas, son profecías parciales. Y finalmente, aquí empezamos y aquí terminamos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo,
Entonces, lo que empezó con el exilio termina con el final del exilio. Es una estructura preciosa. Espero que os vayáis acostumbrando. Un tema muy importante, cultura y fe. A ver, vamos a ver dos conceptos, que esto si queréis apuntarlo porque luego posiblemente tengamos que explicarlo, posiblemente. Dice, el Evangelio eterno estará siempre expresado en una cultura temporal. Y aquí resalto expresado. Porque al fin y al cabo necesitamos expresar el Evangelio. Es decir, ¿a quién le predico yo? ¿A los compañeros de la época de Daniel o a las que me corresponden en el siglo XXI? Entonces, el Evangelio eterno, estamos de acuerdo todos en el término, ¿no? El Evangelio eterno, el plan de salvación, irá expresado siempre en una cultura temporal. A esa cultura se le llama verdad presente. Es decir, nosotros entendemos que para el siglo XXI hay una verdad presente, pero no fue lo misma en el siglo XV, no fue la misma en la época de Jesús y no fue la misma en la época de Nabucodonosor o de la reina Esther o de... El Evangelio eterno sí, pero la verdad presente no. El libro de Daniel nos va a ir dando el Evangelio eterno a través del desarrollo de la estatua, que son todas las formas de verdad presente a lo largo de la historia. ¿Por qué? Lo hemos dicho al principio. Porque para mí hay mucha historia y muy poca profecía. Pero hubo épocas en que fue al contrario. Mucha profecía, incluso Daniel no tenía historia. Daniel vivía el presente. Fue cuando ya pasó otro imperio, cuando Daniel empezó a tener historia. Pero con Nabucodonosor no, era su vida. ¿Veis? Entonces, me gustaría que, incluso para estudiar Apocalipsis, hicierais esta diferencia. El Evangelio eterno es el plan de salvación que Dios diseñó desde antes de la creación del mundo. ¿Estamos de acuerdo con esa idea? Vale. Sin embargo, a la hora de transmitirlo, se convierte en verdad presente. La verdad presente siempre necesita un contexto. El Evangelio eterno irá siempre expresado en una cultura temporal. Expresado, ¿vale? Es decir, una cosa es la expresión y otra cosa es el contenido. La expresión es cultura. A esa expresión cultural se llama verdad presente, ¿vale? La verdad presente es el Evangelio eterno anunciado al pueblo de un momento determinado. ¿Y qué es la verdad? Dios, Jesús, no hay otra. Yo soy el camino, la verdad. Bueno, pues nosotros vamos a rastrear a Jesús, no a Jesús, a la promesa de Jesús, porque Jesús no existía, en el libro de Daniel. Vamos a intentar decir cómo se presenta la venida del Mesías a través de la estatua. Entonces, Evangelio eterno, la promesa de salvación, el anuncio de un Mesías. ¿Verdad presente? No es lo mismo cuando Jesús vino que cuando vivió la reina Esther en el imperio medo-persa o cuando vivió Daniel en su periodo. La verdad presente es la actualización de ese mensaje que transfiere cualquier cultura y cualquier significado humano adaptado a un momento determinado. ¿Vale? Por eso, la verdad presente del triple mensaje angélico no siempre ha sido la misma. Porque cuando se ha ido leyendo el libro a lo largo de toda la estatua, ha habido unas necesidades diferentes, siempre anunciando el Evangelio eterno. Es que ese no tiene variación. El Evangelio eterno es la venida del Mesías y la salvación de la humanidad. Ese es el Evangelio eterno. Y no hay otro, ¿eh? No hay otro Evangelio. El Evangelio eterno, a través de la verdad presente, para Daniel comienza en el año 605. El contexto es el exilio.
Es decir, Daniel va a recibir la verdad presente a través del exilio. Y yo la voy a recibir en la parte que me toca a través del exilio. Porque estamos en ello. ¿Vale? 5, antes de Cristo. Ese fue el año en que Nabucodonosor invadió Jerusalén, después, repito, de 390 años anunciado por Dios a través de los profetas, desde la época del hijo de Salomón hasta Joacim. ¿De acuerdo? Fijaos. Definición de cultura. La cultura da al ser humano la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. ¿Por qué cuando se juntan personas de diferentes culturas siempre chocamos? Por esto, porque es a través de mi cultura como yo entiendo mi mundo. Y viene una persona que creemos lo mismo y hablamos el mismo idioma, pero no vivimos en la misma cultura. Pues imaginaros una cultura del año 605 a.C. ¿Vale? Entonces, fijaos que esto es definición de la UNESCO, definición de cultura de Naciones Unidas. La cultura da al ser humano la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. Por ella es como el ser humano se expresa y toma conciencia de sí mismo. Podéis leerla. Definición oficial de cultura de la UNESCO. ¿Qué compone la cultura? Somos humanos, somos racionales, somos críticos y somos éticos. Pero no todo el mundo tiene los mismos conceptos a lo largo del mundo. Y no hay que ver nada más nuestros grupos. Hace 30 años estábamos solo nosotros y nos creíamos el ombligo del mundo. Empezasteis a venir, los que habéis venido de otros países, y habéis enriquecido. Pero es verdad que en el camino de enriquecimiento ha habido choques culturales. No ha sido nunca por el sábado, nunca. Ha sido, ¿por qué? Porque siempre se hizo así. Y el siempre se hizo así es complicado, ¿vale? Fijaos, hay 3 modelos de relacionar la fe y la cultura. Tanto para escribir como para leer. La fe desprecia la cultura. Esa es una de ellas. Es decir, espérate, te lo voy a explicar. Ábreme. Es aquella forma de lectura de la Biblia que cree que no necesita la cultura del autor para entender el mensaje del libro. Existe, Existe. Es decir, la fe creemos que es algo inamovible y que no tiene en cuenta que el que escribió lo hizo hace 2600 años. Y él tenía su propia realidad. Este es uno de los modelos típicos que yo me he encontrado a lo largo de los años. Pero no existe fe sin mediación cultural. Es que es imposible. Porque yo soy cultura. Yo me expreso, pienso. Para mí hay unas cosas que están bien y están mal, pero para otros que tienen la misma doctrina que yo, hay cosas que están bien y están mal. Y son distintas a las mías. Entonces yo voy a proponer una tercera práctica. Ahora vamos a ver lo contrario de esto. Y después veremos la que funciona. La fe se identifica con la cultura. Esta es la segunda. Es decir, es la fe que coge solo de la cultura lo que le conviene. Es aquel modelo que piensa que conserva solamente aquellos elementos que pueden conciliarse con su cultura. ¿Sí? Lo que está fuera de mi cultura yo no lo quiero. Que también se da mucho.
¿Qué pasa ahora con las parejas? Es decir, a veces nos extrañamos que los que vienen posteriormente a nosotros lo entiendan de otra manera. ¿Por qué? Porque solamente cogen de la cultura, solamente cogen lo que ellos entienden y adaptan la fe a eso. ¿Os suena algo? Pues suena mucho, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Es decir, lo que queda después de la situación es otro evangelio. Y eso se va a dar mucho en el libro de Daniel. Lo leemos con 2000 años de interpretaciones y entonces, tercero, diálogo fe-cultura. ¿Sabéis que esto es lo que más necesitamos en las iglesias? ¿Lo que más necesitamos en las iglesias? ¿El diálogo fe-cultura? Porque todos compartimos lo mismo, todos creemos lo mismo, pero no lo vivimos de la misma manera. ¿Y cuáles son los problemas que surgen? Problemas de convivencia. Y hay que hacer un trabajo serio, ¿eh? ¿Para qué? Para que eso no se convierta en un problema. El sentido de este método es mostrar a los seres humanos de una época y de un lugar determinado que abrazar la fe no necesita renunciar a ningún rasgo positivo de su cultura. Cuando hay culturas diferentes, de hecho Daniel tiene la suya propia, como luego todo lo que viene detrás, todo lo que sea positivo no hace falta renunciar a ello. Lo que pasa es que también hay diferencias que no todos compartimos lo mismo. ¿Y dónde vienen los conflictos? No lo que queremos, sino cómo lo vivimos. Ahí vienen los conflictos. Entonces, la lectura del libro de Daniel se ve afectada cuando lo leemos pensando que se escribió para un lector del siglo XXI. Sin más, sin filtro. Claro que se escribió para nosotros, pero con un filtro, que nos ayude a entenderlo. Fijaos, comparto una porción de una carta. Yo la encontré en una investigación hace unos años que me llamó muchísimo la atención. Este es el señor, Dioneto, era un fiel perseguidor de los cristianos. Iba a por todos. Entonces hay alguien que le pregunta, oye, defíneme a los cristianos. Y fijaos lo que escribe. Siglo II después de Cristo. Los cristianos no se distinguen de los demás seres humanos ni por su lengua ni por sus costumbres. Porque no hablan una lengua extraña, ni llevan un género de vida aparte de los demás, sino que habitando en ciudades griegas o bárbaras, según la suerte que a cada uno le cupo, ¿veis? Exilio. Adaptándose en vestido, comida y demás género de vida a los usos y costumbres de cada país, dan muestras de un tenor de peculiar conducta, admirable y por confesión de todos, sorprendente. Un perseguidor de cristianos, un asesino de cristianos, un tipo sangriento 100%, que le pregunta, dice, bueno, a ver, defíneme a esa secta. Y la define, sí. ¿Qué os parece? No lo sé, no lo sé. No, la historia no cuenta nada más de eso. Es decir, para mí lo define perfectamente. No vivimos aislados de un contexto social y cultural. No podemos hacerlo. Vestimos de una manera determinada, sentimos de una manera determinada, pero sin despreciar los elementos positivos de la cultura, sin despreciar los elementos positivos del Evangelio. Hay que buscar ese equilibrio. Y el libro de Daniel nos va a ayudar a hacer una lectura a lo largo de la historia de cómo va actuando el exilio para hacer extinguir al pueblo de Dios. Y en cada momento iremos viendo cómo se resuelve ese problema. ¿Vale? La fe no puede atar su destino únicamente a una cultura histórica, sin el peligro de extinguirse juntas. Yo no sé si os dais cuenta de un pequeño detalle. Aquí no lo sé, yo no conozco esta iglesia.
Pero ¿os dais cuenta que el mayor problema que tenemos ahora en las congregaciones es una ruptura generacional? Hay que hacer un análisis. Hay una ruptura generacional. ¿Por qué? Porque yo fui educado en una cultura, pero mis hijos tienen otra. Sí, no, pues imagínate con otras sociedades. Entonces, la fe no puede atar su destino únicamente a una cultura histórica, si no quiere desaparecer con ella. Y creo que aquí deberíamos de pensar un poquito cuánta cultura norteamericana tenemos nosotros. ¿Vale? De nuestros fundadores. ¿Ha sido buena? Claro que ha sido buena. ¿Ha perdurado bastante? Pues claro, pero a lo mejor las generaciones que vienen detrás necesitan que la Iglesia les abra otras oportunidades, sin renunciar a ningún principio del Evangelio. Pero, lenguaje inclusivo, etcétera, etcétera. Es un problema cultural, ¿vale? No es tan fácil. Es mucho más complicado que eso, ¿eh? Ya lo veréis. Es mucho más complicado que eso. Es verdad que, claro, hablamos de los jóvenes, pero a veces yo me encuentro a gusto con lo que estoy viendo o se está viviendo en mi entorno, a veces no. Creemos lo mismo, claro que creemos lo mismo, pero no lo vivimos igual. Y ahí está el problema. Entonces, interpretar el libro de Daniel como si fuese escrito para hoy, con mi cultura, con mis problemas, da a que no demos la solución que necesitamos al leer este libro. ¿Vale? Como veremos en el capítulo 1, Daniel fue el ejemplo de lo que es diálogo, fe y cultura. Fijaos, siendo fiel al imperio y a Dios. ¿Tuvo que cambiar Daniel cuando llegó a Babilonia su cultura? ¿Cómo no? La cultura sí, el Evangelio eterno no. Cuidado, es que es importantísimo. Pero sin renunciar a ningún principio del Evangelio eterno. Pero se tuvo que adaptar. ¿Pero por qué? Porque buscan... No, pero porque buscan el enfrentamiento entre imperio y Dios. Ese es el enfrentamiento. Llegará un momento en que el creyente tenga que decir, no renuncio a Dios por lo que se me impone socialmente. Pero el mayor diálogo que se pueda tener con la cultura que tenemos, como lo tuvo Daniel, es decir, Daniel llegó a Babilonia con 17 años. No hablaba la lengua, no conocía la estructura, no conocía la cultura para nada. Y en 3 años se adoptó. Aprendió el idioma, escribió un libro en 2 idiomas, fue toda una experiencia. Sin renunciar a ningún principio de lo que él creía. Por eso seguía abriendo la ventana y llorando 3 días. Pero es que llega un momento en que el creyente se ve desubicado y tiene que decidir por Dios y no por la cultura. Pero eso ya veremos a ver cómo se desarrolla en el libro. Entonces, Daniel sí que estableció, y se va a ver en el libro, un diálogo fe y cultura, siendo fiel al imperio y a Dios, y no despreció aquellos elementos culturales que están en el libro, que no entrarían en conflicto con su fe. No vivió una cultura extraña para su época, pero sí unos principios éticos y religiosos extraños para su época. Eso sí, porque tuvo que ser fiel a Dios en muchísimas ocasiones. De hecho, lo que veíamos esta mañana, la historia de los niños, de esas casualidades que pasan, Daniel acabó en el foso de los leones porque engañaron al rey. Se inventaron algo que no era verdad, porque él era fiel al rey y era fiel a Dios. ¿Cómo lo hacía? No lo sé. Es decir, habría que hacer muchos cálculos, pero lo era. Es decir, que entonces, ¿vale? Muy bien.
El libro tiene una particularidad que no tiene ningún otro libro de la Biblia. Ninguno. Y es, como vais a ver, o al menos de una manera tan completa como el de Daniel. Y esta particularidad es la siguiente, fijaos. A ver, fijaos. Es el único libro de la Biblia que se escribe en 2 idiomas. Esta parte de aquí, donde se presentan los personajes que aparecen en el libro, se presenta en el idioma del pueblo de Dios. Esta parte de aquí se presenta en el idioma del imperio. Y esta parte de aquí se vuelve a utilizar el idioma que tenemos aquí. Fijaos, del capítulo 2 al capítulo 7 se escribe en el idioma del imperio. El 1 y del 8 al 12 se escribe en el idioma del pueblo de Dios. Y eso ya es muy significativo. ¿Por qué? Porque aquí se nos presentan los personajes del libro. Pero luego tenemos una parte muy grande que son las historias de la corte. ¿Os acordáis, no? El rey Nabucodonosor, la estatua, el banquete del capítulo 5 de Belsasar, el capítulo 6 de Daniel, capítulo 6. Es decir, hay una gran parte del libro que está escrita en el idioma del imperio. Repito, no hay otro libro en toda la Biblia, solamente este. Y cuando pasamos de un mensaje político, aquí, al mensaje del pueblo de Dios, volvemos al idioma del pueblo de Dios. ¿Para qué sirve esto? Pues sirve para algo muy importante. Para que sepamos que cuando leemos los capítulos del 2 al 7 hay que leerlo bajo un concepto cultural del imperio y el resto bajo la visión del pueblo de Dios en el exilio. Entonces, esto no va dirigido para nosotros, pero sí nos explica esto. Esto es lo que vivieron allí. Repito, el capítulo 2, el capítulo 3, todo lo que es la historia, todo lo que Daniel en cuenta que pasaba en el imperio. Pero eso nos va a servir como prototipo para ver qué pasa con el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Lo mismo que vivieron Daniel y sus compañeros, lo va a vivir el pueblo de Dios aquí. Pero ya no como historia presente, sino como profecía. ¿Vale? Repito, me podéis decir, bueno, y cuando yo leo mi Biblia, ¿para qué me sirve esto? Pues yo no sabría contestarte a eso, porque yo no puedo leerla si no es a través de esto. Hace muchos años que no lo leo de forma como se suele hacer. Pero si el Señor eligió una forma para que el mensaje nos lleve, tendrá su intención. Y eso es lo que yo pretendo que podamos buscar entre nosotros. ¿Vale?